Pasaron a su salón, ¿verdad? Muy bien. El tema número 10, miren ya qué rápido vamos en el tema número 10 de esta serie que empezamos hace ya algunos viernes, que le titulamos El orden de Dios para la familia cristiana, es el nombre de la serie, ¿verdad? ¿No les gustaría venirse un poquito más para acá, mis hermanos? Están muy allá, no les hago nada, ¿eh? El tema 10 que le puse como título, la perspectiva del divorcio en el corazón de Dios. La perspectiva del divorcio en el corazón de Dios. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, hoy va a ser Mateo 5, verso 31. ¿Sí? Entonces, como les decía, hoy en este día, en esta noche, les voy a compartir ese tema sobre el divorcio. ¿Por qué tomar el divorcio, mis hermanos, como un tema para la familia cristiana? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hablar del divorcio, mis hermanos, como un tema para la familia cristiana específicamente, es necesario debido a que es un asunto, mis hermanos, que aparece en la Biblia. Aparece ahí en la Biblia el asunto del divorcio, ¿sí? Entonces, y también concierne, mis hermanos, y atañe al matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que es este tema del divorcio. Siendo mis hermanos, el matrimonio, la primera y más importante institución divina en la tierra y el fundamento de la familia. El matrimonio, mis hermanos, es el fundamento de la familia. Es por eso que debe hablarse de ese tema del divorcio. Y antes de continuar, mis hermanos, me gustaría que entendiéramos algo. No es posible en un tema abarcar todos los casos en los que el divorcio se presenta como una tentativa, ¿sí? No es posible, mis hermanos, sino que la intención de este tema es presentarlo a la luz de la Biblia para conocimiento de las familias de la iglesia, ¿sí? Y debemos de presentar esto y saber qué es lo que hay en el corazón de Dios respecto al divorcio. Y ese tema, mis hermanos, es para la familia cristiana. Amén. Entonces ahí Mateo 5:31 vamos a leer. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Hoy en esta noche, Padre, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que tú puedas hablar, Señor, a través de tu palabra a mi vida, que puedas instruir, que me puedas guiar, que me puedas enseñar tantas cosas que vienen ahí en tu palabra. Pero no solamente queremos ser oidores, Señor, sino también queremos ser hacedores de tu palabra. Padre, que tu palabra sea esa semilla que quede sembrada en mi corazón, pero no solamente que quede ahí, sino que también dé fruto en su tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, el divorcio se debe de tomar en cuenta en el ámbito secular, ¿verdad? No cristiano, mire, se debe de tomar en cuenta en el ámbito secular no cristiano, pero también se debe de tomar en cuenta por los cristianos, mis hermanos. Porque nosotros los cristianos no estamos exentos a este asunto en cuanto a su conocimiento, mis hermanos, ¿sí? Mire, les voy a platicar, más bien le voy a leer algo que saqué una información, unas estadísticas. Aquí en los Estados Unidos experimentó su tasa más baja, se supone, más baja de divorcios en aproximadamente 50 años en el 2019. Supuestamente, le voy a decir por qué. Según un nuevo informe del Instituto de Estudios Familiares, el IFS, la organización de investigación con sede en Charlottesville, Virginia, publicó el informe el 10 de noviembre
extrayendo datos en la encuesta, ¿verdad? Trajo algunos datos, hizo una encuesta y extrajo algunos datos en la comunidad aquí desde los Estados Unidos e hizo un censo, ¿sí? En 2019, los datos mostraron que por cada 1,000 matrimonios, 14,9 terminaron en divorcio en el 2019. Y la cifra fue inferior al año 1970, ¿cómo ve? Que tenía una tasa de 15 divorcios. ¿Ve la diferencia? 14,9 en el 2019 y en 1970 15 divorcios por cada 1,000 matrimonios. Y esa es una información que viene a través de Christian Post, ¿sí? La tasa de divorcios de 2019 es mucho más baja que la tasa de divorcios de 1980, cuando las estadísticas vitales nacionales informaron una tasa de divorcios de 22,6 divorcios por cada 1,000 matrimonios en 1980. Y los datos encontraron que en 2019 33 de cada 1,000 adultos solteros se casaron, y esto ligeramente inferior a 35 por 1,000 en el 2010 y al 86 por 1,000 en 1970. Espero no estarlo revolviendo, ¿verdad? Pero en julio, mis hermanos, el grupo Legal Template informó que hubo un aumento, fíjese. Algunos dicen, no, estuvo más bajo. Pues sí, pues nadie se quiere casar ahora, ¿verdad? Ahora nadie se casa. Pero ahora estuvo muy abajo, dice que informó que hubo un aumento del 34% en la venta de sus trámites de acuerdo de divorcio en comparación con el mismo periodo de 2019. O sea, hubo un aumento. Esta es una cifra oficial. ¿Y qué cree? El ranking mundial, mis hermanos, de los países con mayor número de divorcios en 2019, ¿cuál cree que es el número 1? Estados Unidos. Es el número 1 en ranking mundial con mayor número de divorcios. O sea, ¿bajaron las estadísticas? Sí, bajaron porque pues hay menos matrimonios, ¿sí? La gente se casa, ya no se casan, ya se juntan, ¿verdad? Y algunos ya no quieren ni tener hijos, quieren tener perrijos, ¿verdad? En lugar de hijos. Entonces, las estadísticas, si usted se fija, por un lado dicen que bajaron, efectivamente sí bajaron, pero es porque hubo menos matrimonios. Pero las estadísticas de esta oficina del ranking mundial dicen que Estados Unidos sigue siendo el número 1 en divorcios, con 827,000 casos, fíjese. Y todos estos datos, mis hermanos, sin contar a las parejas que se separan sin una carta de divorcio, ¿eh? Porque hay muchos que se separan sin divorciarse. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes del divorcio en los Estados Unidos? Escuche bien cuáles son las causas más comunes. Una de ellas es la mala comunicación en la pareja. La otra es infidelidades. Otro es factores económicos. Otra es la violencia intrafamiliar. Esos son los datos o son las causas más comunes por las que se separan los matrimonios, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, que cada caso es diferente, cada caso, ¿sí? Para muchos en la iglesia actual, mis hermanos, el tema del divorcio es muy controversial, el tema del divorcio. Hay mucha gente poco informada al respecto, ¿verdad? Con este respecto del divorcio. Y la palabra divorcio, que significa separación, se habla en muchos matrimonios, ¿verdad? Se habla en muchos matrimonios al no saber cuál es la perspectiva bíblica en esta acción. Y la intención es mostrar la perspectiva, mis hermanos, del Señor respecto a esta acción que es la del divorcio. Muchos son los casos en los que no existe seguridad, y el divorcio, mis hermanos, traerá solución o disolución a la familia, ¿sí? ¿Sabe? Le hago una pregunta. ¿Sabe por qué hoy en día en las iglesias hablar de divorcio es tan controversial? ¿Sabe por qué hoy en día es un tema muy controversial? Porque la Biblia habla poco del divorcio, ¿cómo ve?
Y cuando la Biblia habla poco de este asunto, del divorcio, el hombre opina mucho sobre el mismo asunto. Y es precisamente la opinión humana la que vuelve controversial, mis hermanos, un asunto tratado en la Biblia. ¿Sí? Por cada principio bíblico hay muchas opiniones humanas, ¿sí o no? Por cada principio bíblico. Tú puedes presentarle a una persona no cristiana un principio bíblico y como no ama a Dios, no tiene la tendencia a obedecer ese principio bíblico o mandamiento y lo va a cuestionar ese principio. Una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios. Y cuestionarlo, mis hermanos, es comenzar a permitir que surjan opiniones personales, ¿sí o no? Las opiniones humanas, mis hermanos, son precisamente eso, opiniones. Pero la mayoría de ellas son contradictorias entre sí y son precisamente las causantes del alejamiento de los principios bíblicos por parte de muchos, de estar o dando su propia opinión. Y le voy a dar un ejemplo de esto, mis hermanos. En el tiempo de Jesús, muchos escribas y fariseos, quienes se suponen que conocían la ley, los escribas y los fariseos, aseguraban ellos amar al Señor, pero ¿qué cree? Aborrecían al prójimo, ¿verdad? A Jesús, mis hermanos, querían matarlo y decían, somos siervos de Dios, amamos a Dios, pero querían matar a Jesús. ¿Qué tal está eso? ¿Sí? Cada uno tenía su opinión respecto al divorcio, mis hermanos. Y en medio de toda esa controversia pública respecto a los 10 mandamientos, siendo estos mandamientos siendo perfectos y sencillos, mis hermanos, de entender, Jesús, sin eliminar ninguno de esos mandamientos, ¿verdad? A aquellos que los olvidan o los violaban, Jesús dijo esto: mira, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál era ese nuevo mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Si tú olvidabas cuál era el mandamiento número 6, no importa. Si tú amabas al Señor, si tú amas al Señor con todo tu corazón y amas a tu prójimo, no importa que olvides cuál es el 6º mandamiento, cuál es el 5º mandamiento, cuál es el 9º mandamiento. No importa, porque si tú sigues esos dos y los cumples, ¿verdad? De manera automática estás cumpliendo con todos los mandamientos. ¿Sí? El principio de todos los mandamientos, mis hermanos, es el Señor y el amor al prójimo. ¿Sí? ¿Cómo ve? Por la falta de un solo principio bíblico, mis hermanos, en nuestro carácter, provocamos 1000 problemas a nuestra familia. Por no conocer los principios bíblicos, por faltar a ellos. Y le voy a dar un ejemplo, mis hermanos. La humildad. La humildad, mis hermanos, es un principio del carácter de Cristo, ¿sí o no? La humildad es un principio del carácter de Cristo, ¿sí? ¿Es importante la humildad en la Biblia, mis hermanos? ¿Qué me dice? No le escuché. ¿Es importante la humildad en la Biblia? Es un principio del carácter de Cristo, mis hermanos, el cual debe de ser ejercido sin cuestiones por todo aquel que desea seguir a Cristo. Debemos de ser humildes, mis hermanos. Cuando la humildad falta, el orgullo en casa provoca muchos conflictos, ¿sí? En la familia, porque cada quien se monta en su macho, ¿verdad? Y sale el orgullo de ahí, de lo más profundo del corazón, se enojan como matrimonio y ya, cada quien se va por su lado y ya no quieren hablarse, ¿verdad? El orgullo también provoca problemas en el trabajo, en la relación matrimonial, en el ministerio también, en la iglesia. El orgullo provoca, mis hermanos, muchos problemas, ¿sí o no? Y todos estos conflictos provocados por el orgullo, mis hermanos, que presionan y confunden al orgulloso y a su familia y a quienes lo rodean, se dispararían, o más bien se disiparían de inmediato
si se aplicara el principio bíblico de la humildad. Si dejáramos de ser orgullosos, mis hermanos, y fuéramos más humildes, todos esos problemas se terminarían. ¿Sí o no, mis hermanos? Y Cristo, el Cordero de Dios, quien fue llevado al matadero, mis hermanos, que fue inmolado, maltratado, golpeado, Jesús no emitió, mis hermanos, ni una sola palabra. Él estaba ahí en esa cruz con los clavos en sus manos, en sus pies, ¿verdad? Con un máximo de dolor y sufrimiento. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Con una actitud, mis hermanos, de humildad, nos libró a ti y a mí del problema más grande que tenemos como seres humanos. ¿Y sabe cuál es ese problema más grande que tenemos como seres humanos? La condenación, mis hermanos. Jesús nos libró de la condenación. Jesús, solo con ser humilde y también obediente, nos libró de la condenación. Un principio bíblico, mis hermanos, derriba 1000 cuestiones, 1000 argumentos de conflicto en tu persona y en tu familia, ¿sí? Un principio bíblico, y debemos de aplicarlo, mis hermanos. Ahora yo le hago una pregunta. Piense en un solo problema, mis hermanos, que no se pueda resolver con humildad. Piense en un solo problema. Piénselo, le doy unos segundos. Dígame, mi hermano, algún conflicto del área que sea, del área que sea, que no se pueda resolver con humildad. ¿No? ¿No hay ninguno? Todos, mis hermanos, se resuelven. Todos los problemas se resuelven con una actitud humilde. ¿Sí? El Señor le dijo a Caín: si fueras humilde, podrías levantar tu rostro, le dijo el Señor a Caín. Las cosas cambiarían ahí en tu casa, en tu persona, en tu trabajo, si fueras humilde. Levantarías tu rostro, pero como no lo haces, Caín, el pecado está esperando el momento para dominarte. ¿Sí? Usted y yo sabemos, mi hermano, que el orgullo dominó a Caín, ¿sí o no? El orgullo dominó a Caín y cometió un acto que afectó terriblemente a su familia. ¿Cuál fue ese acto, mis hermanos, de Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano, mis hermanos. ¿Cuántos esposos están destruyendo la vida de su esposa y de sus hijos por actos impregnados de orgullo? Porque el orgullo, mis hermanos, acarrea todo tipo de cúmulo de pecados. ¿Sí o no? Y es muy fácil, mis hermanos, dejarse llevar por opiniones fuera del principio bíblico, y en asuntos como el divorcio ocurren muy seguido, mis hermanos. Se procura la convivencia personal, y en base a eso, mis hermanos, muchos toman decisiones que después lamentan por el resto de su vida. ¿Sí? Pero le repito, cada caso es diferente. Por eso, mis hermanos, cada caso debe de buscar alguna consejería, ¿verdad? Pero yo en este momento le voy a hablar solamente de la perspectiva del Señor en cuanto al divorcio hacia el matrimonio, ¿sí? Solo el principio bíblico, mis hermanos, solo el principio bíblico trae paz y seguridad a los que se apegan a él. Porque dice la Biblia que la ley del Señor hace sabio al sencillo. Amén. Entonces, entrando en materia, mis hermanos, con un par de preguntas que le quiero hacer. Vamos a entrar en materia con este par de preguntas. ¿Me va a responder, mi hermano? ¿O se me va a quedar viendo nomás? ¿O se va a dormir? Le voy a hacer un par de preguntas. ¿Está el matrimonio fundado sobre principios bíblicos? Sí. Porque fue instituido por el Señor. ¿Sí? Aclarando, mis hermanos, que este matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora dígame usted un principio bíblico del matrimonio. A ver, dígame alguno. Alguien que me quiera decir un principio bíblico del matrimonio. ¿Nadie? Amar a la esposa. ¿Cuál otro? Fidelidad. ¿Cuál otro? Estar en las buenas y en las malas.
¿Qué más? No escuché. Provisión. Ok. Ahí está. Mire. ¿Cuál otro? Perdonar. Miren, ya están diciendo algunos principios bíblicos, ¿verdad? Del matrimonio, como la sujeción también, ¿verdad? El amar a la esposa, como lo dijeron. Todo eso, mis hermanos, son principios bíblicos, ¿sí? Ahora yo le hago una siguiente pregunta. ¿Es el divorcio un principio bíblico del matrimonio? No, así es. Porque el divorcio, mis hermanos, es una acción que no se originó en el corazón de Dios, ¿sí? Por eso el divorcio no es bíblico, no es un principio bíblico. El divorcio, mis hermanos, es parte de una cláusula que aparece ahí en la Biblia. Cláusula, dije, debido a la dureza del corazón humano que se aferra a pasar por encima de los principios bíblicos del matrimonio, ¿sí? Cuando en un matrimonio cristiano sale la palabra divorcio, mis hermanos, en un matrimonio cristiano, dije, sale a relucir la palabra divorcio en la discusión, es muy probable, mis hermanos, casi al 100% es muy probable que es porque están brincándose los principios bíblicos del matrimonio, ¿sí? Y el divorcio, mis hermanos, no es uno de ellos, no es un principio bíblico, ¿sí? El divorcio, repito, es parte de una cláusula. ¿Y qué es una cláusula, mis hermanos? Una cláusula es una condición que está en la Biblia, pero por causa de la dureza del corazón humano, ¿sí? La Biblia, mis hermanos, no promete un diplomado en el divorcio. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, a los que estudian el tema, porque hay gente que estudia el tema acerca del divorcio, las causas, pues ya lo estamos viendo, ¿verdad? Las causas, las estadísticas. Hay gente que estudia, pero este tema del divorcio no promete un diplomado. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Tan solo en la versión castellana, tan solo en esta versión, no sé si usted tiene la Reina Valera de 1960, ¿usted tiene esa Biblia? Algunos tienen otras versiones. Pero en la Biblia Reina Valera, en la versión de 1960, la versión que la mayoría usamos, la palabra divorcio solamente aparece 5 veces en 3 pasajes. Solamente. ¿Sí? 5 veces en 3 pasajes. 2 en el libro de Deuteronomio, 2 veces en el Evangelio de Mateo y 1 en Marcos. Y todas dentro del mismo contexto, mis hermanos. Todas estos pasajes dentro del mismo contexto están acompañadas del verbo repudiar. Todos estos contextos o todos estos pasajes están acompañadas de este verbo repudiar, la cual aparece 12 veces en estos y otros pasajes, mis hermanos. Solo con la intención, esta palabra del divorcio aparece solamente con la intención profética para exhortar a Israel. Esa era la intención de tocar ese tema del divorcio, nada más para exhortar a Israel. Y nadie tiene por qué ser un experto, mis hermanos, en el tema del divorcio, a los que estamos llamados a ser los responsables de una familia. ¿Quiénes somos los responsables de una familia? A ver, varones, digan yo, pero así, yo, ¿verdad? Nosotros los varones somos los responsables de una familia, ¿verdad? Entonces, nadie tiene por qué ser expertos, mis hermanos, en los principios bíblicos, ¿verdad? Del divorcio. Digo, en el divorcio, en las cláusulas del divorcio. Tenemos que ser expertos en qué, mis hermanos? En los principios bíblicos del matrimonio. En eso tenemos que ser expertos, ¿sí? Nadie tiene que ser un experto en divorcio cuando sabe que se ha unido a una mujer en el plan perfecto de Dios, ¿verdad? En el plan perfecto de Dios. El divorcio, mis hermanos, es la disolución legal del matrimonio. Y la palabra divorcio, como ya le había dicho, significa separación. Eso significa divorcio. Del griego apostación. ¿Usted ha escuchado hablar de esa palabra? Apostación. ¿De dónde viene la palabra apostasía? ¿Sí ha escuchado la palabra apostasía?
Cuando se habla de apostasía en la Biblia, mis hermanos, se refiere a la actitud de alguien que alguna vez se acercó a Dios y decide renunciar en su propia voluntad, esta persona, a sus mandamientos. Renuncia esta persona a los mandamientos de Dios, terminando por abandonar la fe cristiana. Entonces podríamos decir que apostatar es divorciarse de Dios. Eso es apostatar, mis hermanos. Eso es apostatar. Un pacto con Dios, mis hermanos, es un convenio en el que Él, Dios, nos invita a entregarle todo nuestro ser, ¿sí o no? Y así corresponder a la entrega total que Él hizo por nosotros al amarnos primero. El matrimonio, mis hermanos, es un pacto similar, ¿sí? En donde el hombre y la mujer deben de dar el uno al otro todo su ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la bendición será grande y mutua, mis hermanos. Vayamos ahí a Mateo 5, por favor, 5:31, para corroborar cuáles son las tres primeras palabras que se mencionan ahí. Las tres primeras palabras de Mateo 5:31. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Mateo 5:31? También fue dicho. Tres palabras, ¿verdad? ¿A qué se refería Jesús con también fue dicho? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué? ¿A qué se refería Jesús? ¿A quién? Se refería a Moisés, mis hermanos, ¿sí? Vayamos por favor, dejando un apartado ahí en Mateo 5:31. Vaya por favor al libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, verso 1. Deuteronomio 24:1. Tenemos hasta las 10, ¿verdad? Qué bueno. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando Moisés dijo cosa indecente, cuando Moisés usó esta frase, cosa indecente, como razón para darle carta de divorcio a la esposa, se refiere a una palabra hebrea, mis hermanos, que significa desnudez. Eso significa esa palabra. Significa desgracia en el sentido moral. Significa inmundicia, indecencia o vergüenza, ¿sí? Cosa indecente. Y esta ley dada por Moisés, mis hermanos, al pueblo, permitida por Dios, ¿sí? Tenía el propósito de reglamentar una práctica que se llevaba a cabo de manera desenfrenada en el pueblo. ¿Cuál era esa práctica, mis hermanos? ¿Cuál era esa práctica que llevaban desenfrenada? Que la practicaban constantemente, ya era como un deporte. ¿Cuál era esa práctica? El divorcio. El divorcio. Por eso Dios permitió que Moisés diera esta regla, ¿sí? Dicen las crónicas, mis hermanos, que el hombre abandonaba a una mujer tan solo porque no sabía cocinar. ¿Sabes qué? No sabes cocinar, no sabes hacer sándwiches, así que te dejo y me voy con aquella, mira, la que va pasando allá. Así eran las costumbres. Eso dicen las crónicas, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí, hermanas, sí saben hacer un sándwich, ¿verdad? ¿Sí saben hacer sándwich? Es entonces, mis hermanos, que por este motivo tan tonto, como otros muchos más que se divorciaban, es que comenzaron a surgir, ¿verdad? O sea,
Por esos motivos tan tontos, mis hermanos, Moisés tuvo que implementar esta ley, fíjese, cosa indecente, para darle carta de divorcio a la mujer. Y todo mundo se divorciaba por cualquier cosa, ¿eh? Por eso Moisés dijo, no, por cosa indecente, no porque no sepa cocinar, no porque no sepa planchar, no porque no sepa lavar, ¿por eso te quieres divorciar? No, por cosa indecente, ¿sí? El plan, el propósito, el deseo, la intención, mis hermanos, el designio del Señor es que el matrimonio sea permanente. Ese es el plan de Dios, que el matrimonio sea permanente. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos obedecen esta regla bíblica? ¿Cuántos? Aunque estés divorciado, ¿eh? ¿Sabes que la regla bíblica es que el matrimonio sea permanente? ¿Sí sabías que esa es la regla bíblica? Dios, mis hermanos, no va a mover su ley solo por la condición de 2 o 3. La ley sigue ahí vigente. Fue la naturaleza humana, mis hermanos, la que hizo inevitable el divorcio. La naturaleza humana. Y debido a eso, mis hermanos, Moisés instituyó leyes civiles designadas para ayudar y proteger a las mujeres que quedaban vulnerables, que quedaban solas, que eran víctimas de abusos en este sentido. Por eso es que Moisés tuvo que hacer esta ley, porque Moisés quería que esto se detuviera ya, ¿sí? Porque son abusos. Con la ley de Moisés, mis hermanos, un hombre ya no podría echar fuera con facilidad a una mujer por cualquier motivo, ya no, sino que debía escribir una carta formal de separación por una cosa indecente. Y esto fue un paso radical, mis hermanos, hacia los derechos civiles, pues hacía que los hombres pensaran 2 veces antes de divorciarse, ¿sí? Regresemos por favor a Mateo 5:31, no se me duerma por favor, eso es bien importante ese tema. Regresemos a Mateo 5:31 para que veamos que esto es a lo que Jesús se refería, lo mismo que dijo Moisés, ¿sí? Ya lo tiene. 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pregunta, mis hermanos, ¿es esto una ley? ¿Esto que acabamos de leer es una ley? Sí, sí. Estamos viendo la perspectiva del divorcio en el corazón de Dios hacia la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Otra pregunta: ¿cuál es la cláusula que implica al divorcio? ¿Cuál? Lo acabamos de leer. Adulterio, fornicación. La fornicación, mis hermanos, esa es la cláusula, ¿sí? ¿Quién dijo esa cláusula? ¿Quién la dijo? Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿nota usted que Moisés dijo por una cosa indecente? ¿Lo nota? Moisés dijo por una cosa indecente, pero Jesús dijo por fornicación, ¿sí? La palabra fornicación, mis hermanos, tiene más profundidad en el ámbito sexual que la frase cosa indecente, y ya lo veremos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, esta es la cláusula que implica al divorcio, mis hermanos. Y el divorcio es solo eso, parte de esta cláusula, ¿sí? Mire, la palabra fornicación en sus raíces griegas significa lo siguiente. La palabra fornicación es indulgencia a lujuria indebida de cualquier sexo, ¿sí? Es cualquier acción de tipo sexual fuera del matrimonio, lo cual constituye adulterio. Eso es fornicación, mis hermanos. Ahora, todo mundo concretan el mandamiento de Jesús respecto al permiso, lo pongo entre comillas, que muchos así lo interpretan, ¿verdad?, que se tiene para divorciarse. Todo el mundo concreta en eso, que es un mandamiento que Jesús dio, ¿verdad?, para divorciarse. Solo basadas en la palabra adulterio. Dice, no,
Jesús dijo que solamente por adulterio te podías divorciar, ¿verdad? Pero lo toman como un mandamiento y no es así, mis hermanos. Adulterio, mis hermanos, es la acción que brota del acto llamado fornicación, ¿sí? Debido a que Jesús dijo específicamente fornicación, las acciones detrás del significado griego de esta palabra, mis hermanos, muestra claramente que el adulterio no solo se consuma de manera física, sino también de manera visual y de manera virtual también. De esas maneras se concreta la fornicación, ¿sí? El adulterio. Puede haber un hombre que descubra a su esposa en adulterio físico, ¿sí o no? Pero si durante todo el tiempo de casado este hombre vio pornografía, él también es un adúltero. ¿Sí? ¿Sí o no, mis hermanos? Un hombre que ve pornografía es un hombre adúltero. Un hombre que ve a una mujer pasar por la calle y la codicia es un hombre adúltero. ¿Sí o no? Jesús dijo, antes de mencionar este asunto del divorcio, en Mateo 5:28, véalo ahí por favor, vea lo que dijo Jesús en Mateo 5:28. ¿Qué dice? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fija? Es claro, ¿no? Ver pornografía a los casados, mis hermanos, es adulterio. Y a los solteros, ver pornografía es fornicación, es depravación. Y entra dentro de la cláusula que implica el divorcio, ¿sí? ¿Qué es lo que entra dentro, mis hermanos? ¿Qué? Que un hombre adicto a la pornografía, su esposa lo quiera dejar porque él no quiere dejar ese vicio. Eso es lo que implica, ¿sí? Casos así, mis hermanos, hay muchos, y dentro de las iglesias hay muchos. En este caso hubo un caso, mis hermanos, donde una mujer se cansó. Mire, nunca atrapó a su esposo en ninguna en un caso en un acto de adulterio. Nunca lo atrapó en acto de adulterio físico. Pero esta mujer se cansó de ver a su esposo viendo pornografía. ¿Y qué cree que pasó? Lo dejó, se cansó y se llevó a sus hijos y no los volvió a ver ni a ella ni a sus hijos. Ahora pregúnteme cómo está este hombre. Está mal. Para extender un poco más, mis hermanos, lo que es la indulgencia a lujuria indebida, simplemente con un agregado a esto, porque para nosotros lo importante, mis hermanos, es la palabra de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios es lo más importante. Simplemente, mis hermanos, mire, el Código Civil contempla 3 tipos de divorcio. El Código Civil: el administrativo, el voluntario y el necesario. Son esos 3. Sí lo sabía, ¿no? Las leyes estipulan que el divorcio se torna necesario, mis hermanos, por diversas causas. Y solo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Cuando el divorcio se contempla como necesario es cuando alguno de los dos, es decir, de los padres, corrompen a los hijos. Y yo le pregunto, ¿usted cree que un padre de familia que corrompe sexualmente a su propia hija está causando adulterio? Sí, claro que sí. Si no me cree, mi hermano, le dejo de tarea que lea Levítico 18. Léalo en su casa, ¿sí? Cuando tenga tiempo, o dese el tiempo para que lo lea, es importante. Si con la ley de Moisés, mis hermanos, pensaban 2 veces si optaban por el divorcio los varones hacia la mujer, ¿verdad? Con la ley de Jesús, mis hermanos, se acabaron los pretextos para abolir, para dejar sin vigor el matrimonio y burlarse de los principios matrimoniales a la hora que se desea. Con Jesús se acabaron los pretextos. Ahí no hay pretextos de que no, me divorcio, no. ¿Sí? El matrimonio, mis hermanos, no es un juego. El matrimonio es algo serio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso
hicimos un pacto delante de Dios, ¿sí o no? Y le prometimos a esa mujer que teníamos ahí enfrente, ¿verdad? Ahí en ese altar, le prometimos, te voy a ser fiel por el resto de mi vida. ¿Sí o no? Quien pase por encima de los principios matrimoniales bíblicos, mis hermanos, va a tener a la puerta siempre tocándole muy seguido la palabra divorcio. Cualquier conflicto, me divorcio, vamos a divorciarnos. ¿Por qué? Porque se brincan los principios bíblicos del matrimonio. ¿Sí? Insisto, cada caso es diferente. Pero si usted quiere hablar de algún caso, pues saque una cita, ¿verdad? Y con gusto lo tratamos. Yo solo, mi hermano, mi hermana, le estoy dando la perspectiva general de qué hay en el corazón de Dios respecto al divorcio. Espero estarme comunicando, ¿sí? Debido a que fue Jesús, mis hermanos, quien habló esto de la fornicación como cláusula del divorcio, comenzaron a surgir las opiniones con respecto a que Él fue quien estableció el divorcio como la primera opción que tiene a la infidelidad matrimonial. Pero no fue así, mis hermanos, no fue así. Lo que Jesús dijo fue que el divorcio no es permitido salvo por causa de fornicación, ¿sí? Por eso, pero eso, mis hermanos, no significa que el divorcio debería de ocurrir en el momento en que uno se entera de la infidelidad del cónyuge. No, Jesús no dijo eso. Cuando encuentres a tu cónyuge en infidelidad, de inmediato puedes divorciarte. Jesús no dijo eso, ¿verdad que no? No dijo eso. Jesús no lo dijo así. Lo que Jesús dijo fue esto, mis hermanos, que se divorcie, ¿verdad? Pero que sea por fornicación, ¿sí? Y se abre toda una gama, ¿no? En el estudio de las causas que implica esa palabra. Porque también ver a una mujer y codiciarla es adulterio también, ¿sí? Pero Jesús, mis hermanos, no tenía la intención de que, encontrado el cónyuge en infidelidad, las parejas optaran de inmediato por el divorcio. Eso no estaba en el corazón de Dios, mis hermanos, ni estaba en el corazón de Jesús tampoco. Por el contrario, Jesús enseñó que por encima del divorcio están los principios bíblicos del matrimonio. Y debido a esto, mis hermanos, debido a esto, todo aquel cristiano que haya cometido adulterio, sea él o su cónyuge, deberá primero, y por su bien espiritual, deberán informarse y apegarse a los principios bíblicos del matrimonio para decidir sabiamente si la cláusula que incluye el divorcio deberá de entrar en vigor o no. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Muchas de las veces el perdón, mis hermanos, es más poderoso que la fornicación o el adulterio de los cónyuges. El perdón. ¿Sí o no el perdón de Jesús fue más poderoso que toda la maldad junto con la mía? La maldad suya y mía. Fue más poderosa el perdón de Jesús. Y mucho más, ¿sí o no? Antes de cualquier pecado que incita al verbo divorciar, está el principio bíblico del perdón, mis hermanos. Y este verbo, el perdón, aparece más de 150 veces en la palabra de Dios, mis hermanos, en la Biblia. Sin contar con sus conjugaciones, mis hermanos, ¿sí? Otras conjugaciones y otras palabras como la misericordia o el amor, ¿sí? Para ser exactos, son 156 veces las que aparece en la Biblia la palabra perdón. Ay, pastor, es que yo ya lo perdoné muchas veces. Tu caso es diferente y hay que tratarlo, ¿sí? El divorcio, mis hermanos, nunca es obligatorio. Si hay arrepentimiento, debe de haber perdón. ¿Y qué es arrepentimiento? Es dar un giro total, ¿verdad? Mire, en Oseas 3, yo nomás se lo digo para que también lo lea ahí en su casa. Usted se dará cuenta que Oseas se destacó por su capacidad de perdonar a su esposa, quien fue una ramera. ¿Cuántos han leído esto de Oseas?
La esposa de Oseas era una ramera, mis hermanos. Y él tenía esa capacidad de perdonar a su esposa. La paciencia de Oseas en el matrimonio simbolizaba el amor perdonador y redentor de Dios para con su pueblo. ¿Sí? El pueblo de Dios comete muchas veces adulterio, mis hermanos. Y Dios nos sigue amando. Y Dios nos sigue perdonando. Jesús, mis hermanos, confrontó a los que a propósito buscaban quebrantar el pacto matrimonial y divorciarse para satisfacer sus deseos lujuriosos. ¿Sí? Querían tener libertad matrimonial para tener libertinaje sexual, contrayendo matrimonio con otra persona. Toda persona casada que dice amar a Dios debe buscar continuamente todas las maneras posibles de restaurar su matrimonio, en lugar de pensar en excusas para romperlo. ¿Claro? Esta, mis hermanos, es la perspectiva de Dios respecto al divorcio para la familia cristiana. ¿Sí? Entonces, lo más importante para todo cristiano a la hora de tomar una decisión, cualquiera que sea, mis hermanos, es consultar ante todo el principio bíblico, y obedecerlo. ¿Sí? Juan el Bautista, mis hermanos, fue un hombre apegado, estaba unido a los principios de Dios y a sus mandamientos. ¿Sí? Era un hombre celoso de los mandamientos de Dios y al mismo tiempo era humilde, porque a Jesús le dijo: Señor, ¿tú quieres que yo te bautice? Bautízame tú a mí. Juan el Bautista era humilde, mis hermanos, ¿verdad? Inclusive él decía: yo no soy digno de desatar su calzado. Y con esta actitud humilde, pero apegada al principio de Dios, Juan el Bautista le gritaba a Herodes y le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso lo encuentra en Marcos 6:18. No te es lícito. Y usted ya sabe la historia, ¿no? Por andarle gritando eso, por andarle diciendo la verdad, por andarle diciendo el principio bíblico matrimonial de la fidelidad, principio bíblico matrimonial de la fidelidad. ¿Qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Fíjese, porque amaba a Dios. Vaya por favor a Mateo 19:3. Mateo 19:3. ¿Lo tiene? Mateo 19:3. Dice: entonces vinieron a él. ¿A quién vinieron? A Jesús, ¿verdad? Los fariseos. ¿Y cómo vinieron los fariseos? Tentándole. Fíjese, esos fariseos eran tremendos, ¿verdad? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Mire, escuche algo, mi hermano. Muchos vienen a Jesús no con la intención de aprender o de escuchar y atender, ¿verdad?, lo que Jesús quiera decirnos. Vienen con la intención de cuestionar. Si tú te acercas a Jesús, debe de ser con la intención de escuchar y atender y no de cuestionar, mis hermanos. Amén. Entonces dice aquí que los fariseos llegaron, ¿qué? Tentándole, ¿verdad? Vinieron a él tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mire, al igual que Herodes con Juan, los fariseos deseaban también atrapar a Jesús. Y dice la Biblia que no encontraban la manera de cómo apresarlo, ¿sí? No hallaban pretexto para poderlo aprisionar. Y finalmente pues Jesús se los permite, ¿no? Pero en esos momentos no hallaban cómo y trataron de hacerle caer en la trampa en cuanto a su postura, ¿sí? En una cuestión teológica, mis hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente, mis hermanos, se refería al contexto que escribió Moisés, el que ya leímos de Deuteronomio, ¿sí? En este grupo de fariseos había dos grupos que tenían puntos de vista opuestos
sobre el divorcio. El subgrupo primero, un subgrupo, ¿verdad?, defendía el divorcio casi por cualquier razón. Y el otro creía que el divorcio podía permitirse solo en caso de infidelidad conyugal. Y este conflicto se daba por la diferente interpretación de cada grupo, mis hermanos, tal y como sucede hoy en día en las iglesias, en donde le dicen a los servidores, los pastores, y eso es real, mis hermanos, los pastores les dicen a los servidores que si su cónyuge es impedimento para que sirvan en la iglesia, que se divorcien de ellos. No, ¿por qué no has venido? No, es que mi esposo no me deja venir. No, divórsate de él. ¿Cómo que no te deja venir? Primero está el servicio a Dios. Divórciate. Y luego investigas un poco más y te das cuenta que los pastores que dicen eso son divorciados, o se andan divorciando, o van por el tercer matrimonio. Eso es real, mis hermanos, No creo que estoy inventando nada. Eso es real. Grupos con diferentes puntos de vista, mis hermanos, alejados del principio bíblico. Y este conflicto, mis hermanos, se daba por diferentes interpretaciones con respecto a lo que Moisés había escrito en la ley y que leímos hace unos momentos. Vea Mateo 19:4, al versículo 4. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Imagínense, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros, que llegue un catedrático de ahí de la Universidad de Harvard y que usted le diga: ¿qué, no has leído? ¿Qué, no sabes leer? ¿Qué cara va a poner ese catedrático? Pues Jesús así les dijo: ¿qué, no han leído? Fariseos, escribas y sacerdotes, ¿qué no han leído? ¿O cómo leen? ¿Verdad? El Señor sabía cómo responderle a cada uno, ¿verdad? Dice: ¿no habéis leído que los hizo al principio? A ver, digan todos: al principio. Varón y hembra los hizo. Esto está en Génesis 1:27. Esto que está diciendo Jesús ahí, usted lo va a encontrar en Génesis 1:27. Jesús, mis hermanos, les estaba dando una cátedra a estos fariseos del libro de Génesis. Versículo 5 de Mateo 19. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso viene en Génesis 2:24, mis hermanos. Jesús les estaba recordando el principio. Una vez más, diga el principio. Dígalo, el principio. ¿Usted cree que Dios, estableciendo una cosa al principio, tiene que cambiarla solo porque el hombre, ¿verdad? Solo porque el hombre no acató las reglas al principio? ¿Usted cree que Dios va a cambiar ese principio? Claro que no. No tiene por qué cambiarlo. La verdad es que Jesús, al responderles así, hizo más énfasis en el matrimonio, mis hermanos, que en el divorcio. ¿Sí? Piense por unos segundos, mis hermanos. Cristo habló más del matrimonio que del divorcio. Piénselo. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, Cristo habló más del matrimonio que del divorcio. En lugar de hablar más de los pecados y de las causas por las cuales un hombre le falla a su esposa por infidelidad, habló más de principios del matrimonio, como lo es la unión de Dios desde el Génesis. ¿Sí? Les enseñó que la intención de Dios siempre había sido el matrimonio, que la intención de Dios era o había sido que el matrimonio fuera permanente. Eso les enseñó Jesús. Y eso no cambió, mis hermanos. Y para manifestar su importancia, mis hermanos, citó los pasajes de Génesis. ¿Sí? Ahora yo le pregunto: ¿qué significa Génesis? El principio, ¿verdad? Génesis es el principio. El que los hizo al principio. El que los hizo en el Génesis. ¿Sí? No por nada, mis hermanos, los principios del matrimonio están en el Génesis, en el principio. Por eso fue la primera institución puesta por Dios en la tierra.
el matrimonio. El matrimonio fue mucho antes, mis hermanos, que la iglesia. Fíjese. Y la iglesia, mis hermanos, debe de estar formada sobre familias fuertes. Porque una iglesia fuerte está fuerte por las familias que son fuertes. Familias fuertes, iglesia fuerte. Amén. Y Jesús les muestra que el corazón de Dios estuvo, está y estará, que el matrimonio sea permanente. Y para manifestar su importancia, citó Génesis, mis hermanos. Cuando Dios instituye la unión en el hombre y la mujer, habiendo esta unión directamente por Dios, ¿verdad? Dios instituye esta unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Directamente. Dios la instituye. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, ¿qué unió Dios, mis hermanos? Al matrimonio, ¿verdad? ¿Quién los unió? Dios. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Eso significa, Dios está diciendo, para mí, Jesús está diciendo, para mí el matrimonio es permanente, dice el Señor. Nadie dijo amén, pero es permanente el matrimonio, mis hermanos. Usted preguntará, entonces, ¿por qué hay tantos divorcios hoy en día? ¿No se pregunta usted eso? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué Estados Unidos es el number one de divorcios? 870,000 divorcios. ¿No se pregunta usted por qué? Siendo un país, entre comillas, cristiano. Así es. Desde el principio Dios no acepta que un pacto se rompa. Y con estas palabras de Jesús, ¿verdad?, afirma y reafirma el matrimonio como un pacto a nivel inquebrantable. Y la palabra juntó, mis hermanos, hace alusión a dos bueyes, ¿sí? A dos bueyes juntos en una yunta para caminar juntos y sembrar juntos, trabajar juntos e ir juntos en todos lados, en todo lugar. Jesús usa la yunta de bueyes para ejemplificar, mis hermanos, la unión matrimonial. Y Pablo enseñó, ¿verdad?, que no debe unirse un cristiano en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo enseñó esto? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es por eso que unirse, mis hermanos, en yugo desigual puede hacer al matrimonio propenso a la separación. ¿Sí? Si tú te casas con una persona que no ama a Dios, no es muy seguro que te ama a ti como dice la Biblia. No es muy seguro. Y es probable que tengan que separarse, mis hermanos. Por eso no entró en el plan de Dios el divorcio, ¿verdad? Mateo 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, ayúdenme por favor a leerlo en voz alta, lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Quién lo permitió entonces, mis hermanos? Moisés. Moisés fue el quien lo permitió. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres. Leamos juntos lo que sigue, mis hermanos, en voz alta. Mas al principio no fue así. ¿Cuál principio, mis hermanos? ¿Cuál? Lo que Dios estableció al inicio y para siempre.
Por eso hoy en día hay muchos divorcios, porque se han apartado del principio. Sí. Dios, mis hermanos, no diseñó al matrimonio para ser disuelto. Él desea que el matrimonio se viva como un símbolo pleno de la unión de Él y su iglesia. ¿Sí? Si tu mujer, si tu varón están casados, están en un símbolo aquí en la tierra que representa la unión entre Dios y su iglesia. Por eso el pacto matrimonial es delante de Dios y de los hombres, porque están haciendo un pacto, ¿sí? Un símbolo de unidad de Dios con su iglesia. De hecho, Jesús tenía novia, mis hermanos. ¿Cuántos lo saben? Que Él tiene novia, Jesús. Tiene novia y se va a casar. ¿Cómo ve? Y usted, si usted quiere, puede ser invitado a la boda. ¿Usted quiere ser invitado a la boda? Jesús se va a casar, mis hermanos. Y se va a casar para no divorciarse nunca. Qué tremendo, ¿no? Por eso, mis amados varones, hermanos, así como Él nos trata a nosotros y a su iglesia, nosotros así debemos tratar a nuestra esposa y a nuestra familia. Varones, digan amén. Tú, varón, eres una representación del trato de Jesús para con su futura esposa. ¿Sí? Aprendamos de Él, mis hermanos. Jesús la sustenta, la cuida, la limpia, la purifica para presentarla sin mancha ante el Padre como una novia gloriosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Y en los tiempos de Moisés, mis hermanos, y de Jesús, al igual que hoy, la práctica del matrimonio se alejó del propósito de Dios. Por eso hay tantos divorcios. Jesús dijo, mis hermanos, que Moisés tuvo que poner esta ley debido al corazón endurecido y a la naturaleza pecaminosa de los hombres. Y yo le dije al principio, ¿verdad?, que lo que hizo brotar el divorcio fue la naturaleza pecaminosa humana. Vaya a Mateo 19:9, por favor. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo le vuelvo a preguntar, ¿es esto una ley? ¿Sí o no? Sí. Si tú, casado, decides por alguna razón optar por el divorcio y no fue guiado bajo un consejo sabio pastoral y bajo las estipulaciones de la Biblia y te vuelves a casar, delante de Dios eres un adúltero. Pero le vuelvo a decir, cada caso es diferente y se requiere ver detalladamente. Amén. Pero hay hombres que se atreven a decir que no es así. Es que no era la persona que Dios tenía para mí. No, por eso pues me tengo que separar, me tengo que divorciar. Porque mira, la que está ya pasando enfrente, esa sí es la que Dios tiene para mí. Así como no, ¿verdad? La enseñanza de Cristo es mucho más estricta, mis hermanos, en cuanto a los motivos de separación, pues solamente reconoce el divorcio por causa de infidelidad sexual. En cambio, cuando el divorcio es por cualquier otro motivo, el divorciado no debe casarse de nuevo, porque ante los ojos de Dios sigue siendo casado. Eso dice la palabra, mis hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no rompe pactos. Por eso. Mateo 19:10, por favor. Le dijeron sus discípulos. Ahora, ¿quiénes? Fíjese, ¿quiénes le dijeron? Los discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Qué le respondieron los discípulos a Jesús? ¿Qué le dijeron? Si es así la condición del hombre con su mujer, pues entonces no conviene casarse. Vea.
¿Sí está viendo la respuesta ahí? No conviene casarse. ¿Qué entiende usted por esta respuesta? ¿Qué entiende? Que no les gusta el compromiso, ¿verdad? No les gusta el compromiso. Y esta reacción y después fue porque no les era fácil aceptar la nueva forma, mis hermanos, con la que Jesús les planteaba el pacto matrimonial. ¿A qué grado está el corazón de Dios? ¿No lo cree? Por eso es tan delicado y tan valioso, mis hermanos, ese tema. Jesús lo hizo así para que sus discípulos aprendieran el significado de la palabra compromiso. A ver, digan todos compromiso. Matrimonio, compromiso. Compromiso hasta la muerte. Dar mi vida, no esperar a que el otro dé la suya. No, mis hermanos, soy yo el que tiene que dar la vida. Eso se llama matrimonio cristiano. Compromiso igual a doy mi vida por ti. El matrimonio diseñado entre un hombre y una mujer, mis hermanos, implica compromiso. Compromiso. Poniendo la vida antes de que el pacto se rompa, mis hermanos. Es por eso que los matrimonios entre el mismo sexo son matrimonios de juguete. No son un reto, son una acción cómoda. Imagínese usted a un hombre diciendo, es que él sí me entiende. Y haciendo la manita así, ¿verdad? Es que él sí me entiende. Y una mujer diciendo a otra mujer, ella sí me entiende. Pues qué fácil, ¿no? Pues es igual a ti. Es igual que tú. Matrimonio entre hombre y mujer, mis hermanos, ahí sí tiene chiste, ¿sí o no? Tiene valor, tiene reto, tiene desafío al verdadero amor. Por eso los matrimonios del mismo sexo son de juguete. ¿A cuánto les gustan las emociones fuertes? A mí sí, soy casado. Pregunta: ¿cuándo han tenido conflictos con su mejor amigo o amiga? Dígame, ¿cuándo han tenido conflicto? Las mujeres con su mejor amiga, ¿cuándo han tenido un conflicto? ¿Cuándo? ¿Y los varones con su mejor amigo, cuándo han tenido un conflicto? Nunca. Pero ¿qué tal con tu cónyuge? ¿Qué tal con tu esposa? El reto del amor es entre un hombre y una mujer. Varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y nadie dijo amén. Miren, mis hermanos, tan alto puso Jesús el compromiso del matrimonio que les dijo lo siguiente, Mateo 19:11. Véalo ahí. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. No todos. A Jesús no se le va una, mis hermanos. No todos son capaces de aceptar los principios bíblicos tal y como son. Es lo que estaba diciendo Jesús. No todos toman el matrimonio en serio, aún casándose ante un pastor cristiano, sino aquellos a quienes es dado. Jesús se refiere a que no todos tienen la capacidad de permanecer solteros y guardarse de los pecados sexuales. Porque después, si usted le sigue leyendo, habla de los eunucos, ¿verdad? Pero no es correcto tampoco tener la idea de que Dios quiere de que todos se casen, ¿no? Yo conozco gente que no se casó y le sirven al Señor con todo su corazón. Y su compromiso es con el Señor, ¿verdad? Si te estás quemando, pues sí, cásate, dice Pablo, ¿verdad? Busca en la voluntad de Dios que Él te provea un esposo o una esposa, ¿sí? Ya que para muchos es mejor no casarse. Y ese es el consejo de Pablo, y usted lo puede encontrar en 1 Corintios 7. Y Pablo enseña, mis hermanos, que si hay abandono de parte de alguno de la pareja, que se realiza el abandono. Si hay abandono por parte de una pareja, que sea realizado por el que no es cristiano, ¿sí?
Porque el que es cristiano y abandona a su pareja, ya no, ya es pecado. Enseña también que la separación es recomendable solo cuando el cónyuge no cristiano decida abandonar al que sí lo es. Es decir, si tu esposo o tu esposa no es cristiano y decide abandonarte, ahí se puede dar, pero que de ti no salga, tú siendo cristiano. Si tu esposo o tu esposa no cristiana no te quiere abandonar, no lo abandones tú. Y hay que ver que cada caso, mis hermanos, es especial, es diferente, porque solamente estoy generalizando, recuérdelo. Y también es recomendable la separación cuando uno de los dos cónyuges hace que la relación se vuelva imposible. Es recomendable, porque Dios nos ha llamado a estar en paz. Eso significa que es mejor separarse que estarse peleando, y discúlpenme la expresión, como perros y gatos. Es mejor separarse que estarse constantemente peleando como perros y gatos. Pero cada caso es diferente, ¿sí? Se necesita consejería que sea bajo los principios bíblicos, con una sabiduría, ¿verdad? Ya para concluir, mis hermanos, me iba a tardar otras 2 horas, pero veo que ya se quieren ir a cenar. Ya para concluir, el divorcio es hiriente y destructivo, ¿sí o no? El divorcio es hiriente y destructivo. Las áreas que afecta el divorcio en una persona está en el área personal, el área emocional, el área parental con los parientes, económica, familiar, social, de trabajo y de aspectos prácticos de la vida diaria. Y un estudio, mis hermanos, en una universidad, que el nombre está raro, dice lo siguiente: muchos son los casos de divorcio en el mundo en que los hijos llegan a sentirse culpables y responsables de ser ellos el motivo de que sus padres se separen. Y esto está dañando, mis hermanos, la existencia de muchos de ellos. Los hijos de padres divorciados presentan mayores dificultades en sus relaciones paternofiliales y sociales, así como más problemas psicológicos y de aprendizaje. Menor rendimiento escolar entre hijos de padres divorciados. Los hijos de matrimonios rotos tienen mayor dificultad en sus relaciones de pareja. El divorcio, mis hermanos, es un factor relevante en cuanto al maltrato de menores. Los cónyuges divorciados presentan más problemas de salud mental y física. Conocer el tema, mis hermanos, de divorcio a la luz de la Biblia, al soltero lo alerta y prepara para esperar paciente y con seguridad de espíritu la llegada de su pareja, si amas a Dios. Ahora, si eres un hombre o una mujer casados y dices amar a Dios y procurar ser una mejor persona como esposo y padre, te conviene saber la perspectiva del corazón de Dios respecto al divorcio. Y al que se encuentra en un proceso de separación actualmente, usted podría preguntar ¿qué? Pues, ¿qué la Biblia si te ilumine respecto a este paso? Que la Biblia, ¿no?, nos ilumine con respecto a este paso. Y el que está divorciado, si amas al Señor y esperas en Él, espera de manera total tu situación y deja que Él haga y te guíe de aquí en adelante. Lejos de permitir que te invada la amargura o el dolor por el divorcio, aférrate a la palabra de Dios y podrías ser tú de gran ayuda a otros que entran, ¿verdad?, o que están en una situación así como la tuya. No corras la voz de que el matrimonio no funciona. Nunca diga eso, mi hermano. El matrimonio no funciona. Nunca diga eso, porque está hablando de que Dios se equivocó. Y no, mis hermanos. ¿Sí? Dios no se equivoca. Tu caso fue específico. Aférrate a la palabra de Dios para que ayudes a otros. Y el adolescente que experimentó el divorcio de sus padres, a ellos también, si aman al Señor, que se refugien en Él y su palabra, para que no pierdan la esperanza de tener algún día su propia familia en su voluntad.
en donde el divorcio no tenga nunca nada que ver en su vida, porque el motivo del divorcio de tus padres, joven, no fuiste tú. Los matrimonios nunca deben tener al divorcio como una opción para resolver sus problemas. El divorcio no es una opción para resolver los problemas, ni tampoco como una forma de escapar en una relación que aparentemente está muerta. Y yo termino con esta pregunta, mis hermanos: ¿están tus acciones fortaleciendo tu matrimonio o lo están desgarrando? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la perspectiva de tu corazón es muy clara. Se habló más del matrimonio que del divorcio. De toda persona aquí, cualquiera que sea su situación, lo primero que haga es rendirse a tus pies. Sabemos que hay consecuencias de malas decisiones, pero aún así, tú eres bueno. No todo se arregla a veces, porque el corazón de los hombres es duro, pero tú estás ahí para sanar heridas, para confortar, para guiar en cada situación de cada familia. Te ruego, Padre, que tu mensaje ponga una perspectiva correcta en nuestro corazón a los que tenemos una familia, para que el divorcio no tenga que tocarse ni salir en cada situación. Y a los que se encuentran en otra diferente situación, guíales. Tú eres tan bueno que tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Como iglesia somos una familia y podemos encontrar fortaleza, alegría, gozo y todo lo que necesitamos como seres humanos en el seno de la iglesia. Guíanos, Padre, para no tomar decisiones equivocadas en base a opiniones humanas. Queremos perseverar aferrándonos a tu principio, a tu mandamiento. Ayúdanos, Señor, porque nos hemos equivocado mucho y no queremos seguir haciéndolo en un asunto como este. Gracias, Padre, porque en tu corazón estuvo, está y estará que cada familia, cada matrimonio es una sola carne, y lo que tú uniste no lo separe el hombre. Te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Despídense unos a otros.